Presidente actual de nuestro club de oradores Baires. Él es doctor en biología, se especializó en neurociencias, escribe artículos en diversos medios sobre divulgación científica, especialmente en temas sobre neurociencias, la naturaleza humana y el impacto de las nuevas tecnologías, entre otros. Trabaja en la venta y diseño de software. Su charla es sobre la memoria emocional en el discurso. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Hola a todos. Vamos a hablar de la memoria y las emociones y la relación entre ambas. ¿Qué es la memoria? Es la capacidad que tenemos para retener datos, almacenarlos y para luego evocarlos o recordarlos. La memoria no es típica humana, existe no solo en todos los animales, existe en todos los seres vivos. Las plantas tienen memoria, hasta las amebas o bacterias tienen memoria, y hasta los seres inanimados con esa computadora tienen una memoria, ¿no? En el colegio, los pendrive tienen memoria, ¿no? Muchas cosas tienen memoria, ¿no? Pero la memoria humana es especial. Nosotros sí necesitamos cerebro para retener las cosas. Y no tenemos una memoria, tenemos varios tipos de memoria que voy a explicar. Una es la memoria semántica, que es la memoria de los conceptos, ¿no? Si yo pregunto cuál es la capital de Francia, y me dicen París, bueno, la memoria semántica, cómo se llama tal río, tal persona. No hay un contexto, o sea, París es la capital de Francia en cualquier contexto, digamos, ¿no? No tiene relación con un contexto, a diferencia de la episódica que sí tiene relación con un contexto. O sea, si yo les pregunto, los que han venido como máximo vino al seminario anterior, vos vas a recordar el contexto del primer seminario que hicimos, no todos los que han venido, ¿verdad? Tenés un contexto, a una fecha determinada, a las personas que estaban. Entonces esa memoria tiene un contexto. Esa memoria también se llama autobiográfica, ¿no? Porque la que tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Uno recuerda cronológicamente cuando fue al colegio, cuando fue a la universidad. Esa es la memoria episódica. Es la que más tiene que ver con nuestra identidad, con lo que somos. Entonces hay una memoria que se llama procedural, la llamamos que es implícita. ¿Y cuál sería la procedural? Andar en bicicleta, ¿no? Uno recuerda andar en bicicleta y no lo puede contar. Si yo le pregunto a Rodrigo, ¿vos sabés andar en bicicleta? Me dice que sí, pero para demostrarlo tiene que andar en bicicleta. Por más que él me cuente que haber leído un manual, conducir un auto. Estas son memorias procedurales. Se llaman implícitas porque uno no las puede verbalizar. Estas son más bien inconscientes. Uno cuando maneja un auto le está pensando la palanca, esto, el otro, lo hace inconsciente, lo mismo cuando anda en bicicleta, cuando nada. Entonces se llaman memorias procedurales. Hay una memoria que sí es típicamente humana, que es la de corto plazo, o memoria de trabajo, que es uno me pasa un teléfono, un número, yo lo recuerdo por poco tiempo, y de hecho es muy limitada, porque puedo recordar un teléfono a la vez, pero dos personas o tres me dicen el número de teléfono y no los puedo recordar todos juntos. Esa memoria es la que en todo momento tenemos el pasado, presente y futuro, como que fluye el pasado, el presente y el futuro en esa memoria. Y dijo, la típica mente humana, pues nosotros gracias a eso podemos planificar nuestro futuro. Por eso está básicamente en el lóbulo frontal, que es el lóbulo más humano, pues fue el último en evolucionar. Y una memoria que ni siquiera la guardamos en el cerebro, la memoria genética, es una memoria que está en nuestros genes. Nosotros la recibimos de nuestros padres, la transmitimos a nuestros hijos, pero no está en el cerebro, está en el núcleo de todas las células, que son los genes. Obviamente esa también es en común a todos los seres vivos. Y por último, la que más vamos a hablar hoy, que es la memoria emocional. Que muchos autores no la ponen como una memoria distinta. Capaz es un poquito de memoria procedural, o mucho de memoria procedural y algo de episódica. Pero básicamente es la posibilidad de recordar un dato con una emoción, ¿no? Con una asocia. Sabemos, como bien dijo Fer, que cuando hay emociones las cosas se graban más fuerte. Hablando de memoria episódica, no es la que vamos a hablar más hoy, este es un experimento que se hizo hace 2 años. Ustedes saben que hoy necesitamos abrir un cerebro para ver cómo estamos pensando, ¿no? Hay maquinaria costosa, sofisticada, pero existe, que permite ver cómo una persona piensa o cómo funciona el cerebro, ¿no? Cómo piensa, podemos deducir cómo piensa, pero básicamente cómo funciona el cerebro en base a
una resonancia magnética funcional. O sea, lo que mide básicamente es el flujo sanguíneo, y lo que tiene a mayor flujo, mayor actividad. Entonces lo que se hizo fue hablar palabras, la persona decía palabras y veía en qué parte del cerebro se activaba, ¿no? Y se vio que se iban activando distintos como casilleros. Cuando uno hablaba de personas, había como un casillero del cerebro que guardaba personas. Cuando uno hablaba de animales, había un casillero de animales. Cuando uno hablaba de cosas abstractas, había un casillero, como que había casilleros en el cerebro. Hay un video, si alguien lo quiere ver, pero básicamente es como que esto tiene que ver con la memoria semántica, se guarda en todo el cerebro, ¿no? Bueno, toda la corteza en realidad, ¿no? Así que ustedes ven todas las palabras ahí que lo ven, están por todos lados la memoria semántica. Y es distinta de las otras, vimos que las otras son distintas. Y lo interesante también es que ese patrón de casilleros que tenemos es similar, por lo menos a todas las personas que hicieron este experimento, todos tenían un patrón similar de dónde guardaban las cosas en el cerebro. Así que en esta medida Kant estaría contento porque como que había algo previo al pensamiento, ¿no? Es como que uno no piensa en lo que quiere sino en lo que puede, porque esto ya está predeterminado en la forma en que guardamos los conceptos. Lo vamos más a la memoria emocional. Vos ya habías adelantado el tema de Pavlov, es decir, Pavlov, neurofisiólogo ruso, hace 120 años hizo este experimento, se dio cuenta que los perros asociaban cierto estímulo. Evidentemente, como todos los animales, cuando uno ve comida, nos pasa a nosotros también, salivamos, ¿no? Es algo normal, habitual, automático, imposible de evitar. Pero la campana no produce ese efecto. En la realidad fue un metrónomo, no una campana, pero para el caso más fácil, la campanita. Puede ser cualquier estímulo auditivo o otro estímulo. Pero en la medida que uno, siempre que los perros comían, escuchaban este sonido, después de una serie de eventos, lo empezaron a asociar. Entonces llegó un momento que estaban tan asociados los dos estímulos que con solo el hecho de sentir el sonido, el perro sentía hambre, por lo menos salivaba, ¿no? No sabemos qué sienten los perros cuando hablan, pero por lo menos salivaba, así que evidentemente la campana, que no tiene nada que ver con el hambre, no se le iban a comer la campana, pero sí le provocaba salivación. Esto se llama condicionamiento clásico, que lo tenemos todos, no solo los perros, sino todos los animales y especialmente los humanos. Todos tenemos cientos de estos que nos condicionan en nuestra vida. Si ustedes los ringtones del celular seguramente siempre le van a activar y le va a dar emociones. Uno se condiciona continuamente con este tipo de condicionamiento, ¿no? Esto es base de la memoria emocional, es base también de los traumas, base de muchas cosas que a veces son negativas, ¿no? Porque esta medida a veces tiene lógica, a veces no tiene lógica este tipo de relaciones que uno hace entre dos estímulos, ¿no? Ustedes saben, esto ya Freud lo dijo, que la conciencia es solo la punta del iceberg de nuestra conducta, de nuestro pensamiento. La mayor parte de este pensamiento está debajo, como un iceberg, sería el inconsciente, ¿no? Muchas de estas memorias vimos son inconscientes, ¿no? La memoria postural es mayormente no consciente, como vimos recién, esos condicionamientos se dan de forma inconsciente. De hecho, vamos a ver que muchas veces, especialmente si esto es el trauma o este condicionamiento se formó de muy chico, a veces uno ni siquiera sabe cuándo se formó, pero siente, como que uno siquiera la campana le da hambre y no sabe por qué. Pero tenemos cientos, obviamente, que hay más fuertes y menos fuertes. Hay unos que se extinguen con el tiempo porque son muy débiles y los que son fuertes muchas veces duran toda la vida. Eso tiene que ver con las emociones, el pato, que decía Ferber. ¿Qué son las emociones? Las emociones son conductas humanas que más que nada son como un algoritmo, ¿no? Un algoritmo que es un algoritmo con una computadora que dice lo que es como una secuencia, como una receta de cocina, ¿no? Tiene básicamente un estímulo y tiene una conducta conductual, motora, endocrina. Estas son las 6 emociones básicas. Pueden ver autores que pueden poner 8 distintas, puede cambiar, pero en líneas generales se entiende que hay emociones básicas, que las tenemos no solo los humanos, sino muchos de los animales, especialmente los mamíferos, que se les desarrolló las emociones. Vamos a ver que hay otras que son secundarias y más evolucionadas, ¿no? La principal es el miedo, pero las otras todas son importantes. Si ustedes, yo les digo, si ustedes combinan el miedo con la tristeza,
que Luana capaz lo sabe, una vez lo dijo, ¿qué surge? La zozobra, ¿no? O sea, es una combinación de dos emociones, porque la primera emoción es una combinación de miedo y tristeza, ¿no? Pero si uno, por ejemplo, si uno tiene miedo a perder algo, ¿no? Tiene también tristeza, pero tiene enfado o ira, ¿qué podría ser eso? Celo, ¿no? Una emoción compleja, emocional, que combina tres emociones, ¿no? Y así vamos a ver que uno puede combinar y también proyectar, porque si uno proyecta el miedo a un futuro, ¿qué es? Ansiedad, ¿no? El miedo a lo futuro, ¿no? Esa es la ansiedad. Si el miedo es muy, muy intenso, puede ser horror, ¿no? Pánico, y si no es tan intenso, puede ser temor. Entonces, básicamente, vamos a encontrar un montón de variantes de estas 6, algunos autores hablan de 8, pero básicamente son algunas emociones que se combinan al cerebro. Pero lo más importante en esta charla emocional es que hay emociones que son sociales. El ser humano es un ser social, ¿no? Tiene un cerebro social y toda su vida, como hablamos vamos a ver un poco lo que decía Fred, como todo está relacionado, ¿no? Todas esas cosas tienen que ver con el cerebro social. Y muchas de estas emociones pueden ser sociales, ¿no? Como la vergüenza, la culpa, la envidia. Si el enfado uno lo proyecta en el futuro y lo pone para así tipo crónico, se convierte en odio. Entonces, bueno, pero vamos a hablar un poco del miedo como la principal y la que más nos condiciona, ¿no? Por una razón básica evolutiva, porque sin miedo no viviríamos mucho tiempo, capaz sin sorpresas, sin tristeza, pero un animal si no tiene miedo difícilmente sobreviva a su infancia. Entonces, uno tiene miedo a cosas lógicas, como un tigre, ¿no? Dentro de la memoria genética uno dice, hereda, ¿por qué todos tenemos miedo a los tigres, a las ratas, a las víboras, a las arañas? Realmente son cosas que mayormente la gente le tiene miedo y tiene una lógica, obviamente, porque son amenazas. Pero uno hereda el miedo al tigre, tiene sus genes. En principio no es que hereda el tigre, hereda características que tiene el tigre, como puede ser los dientes, las garras, el porte, la mirada, bueno, esas cosas. Eso sí es una memoria genética y obviamente eso se potencia socialmente, porque los padres dicen, bueno, tenés cuidado porque el tigre te va a comer. O sea, que, además que ya viene con la predisposición a tenerlo, obviamente es mucho más fácil tener un miedo a un tigre que un conejito, ¿no? O que lo podríamos tener si yo veo un conejo y cada vez que veo un conejo le dan un shock eléctrico, a la larga voy a tener un miedo a los conejos, pero va a ser mucho más difícil que tener un miedo al tigre. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, bueno, ya hablamos que es ese miedo a futuro, algo que puede pasar, puede ocurrir como puede no ocurrir. Uno tiene la cabeza con respecto al tigre, si uno tiene miedo al tigre y vuelve a ese bosque y sigue pensando que el tigre puede aparecer en cualquier momento, eso es ansiedad, es el miedo recurrente que puede aparecer. Y esto es fundamental para nuestra evolución y para entender muchas de las cosas que dijo Frank. Hace 1 millón de años, los humanos, vivíamos en África, no la especie nuestra, sino los antecesores, llamémoslo Homo erectus, tuvo que conseguir comida. No voy a entrar en los temas más de cómo sucedió todo esto, pero tuvo que conseguir comida de una forma no habitual, porque ya África había cambiado y básicamente el cerebro humano tiene mucho consumo energético. Tiene el 2% del cuerpo en peso, lo consume más del 20%. Entonces necesitaba proteínas, grasas, calorías, y lo podía conseguir comiendo carne. Y para comer carne no lo podía hacer solo una persona, iba a cazar a un venado, porque era muy difícil, imagínate con las manos. Es muy complicado, ¿no? Cazar una presa, más allá de que empezaron a usar algún tipo de herramientas básicas. La principal forma que lo hicieron, porque lo hicieron en conjunto, ¿no? Colaborando, ¿no? Entonces la evolución seleccionó en base a una conducta social. O sea, la gente que tenía más conducta social, lo que se llama selección natural, sobrevivió más que la que tenía menos conducta social. De ahí empezaron a surgir, por eso son tan fuertes las conductas sociales. Un poco lo que hablabas vos de los principios tiene que ver con esto, ¿no? Porque en cierta medida el ser humano tuvo muchísimos cientos de miles de años con esta actitud y la fue perfeccionando. El Homo sapiens obviamente tenían mejores armas, pero lo básico fue siempre la colaboración, ¿no? El que no colaboraba se moría, o el que era rechazado del grupo prácticamente moría, porque no tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Por eso es tan importante para nosotros pertenecer a un grupo y no ser rechazado por ese grupo.
Y eso nos da un miedo que también es genético, porque viene por esta causa, y tiene que ver con un poco lo oratorio, ¿no? Que es la glosofobia, es el miedo a hablar en público. Gloso en griego es lengua. Es esa fobia que uno dice, no es lógica, no es como un tigre que te va a atacar. Uno no tiene un riesgo físico que lo lastime, y dice, ¿por qué tiene esta fobia? ¿No? ¿Por qué es tan común? Y en el fondo, es una teoría, habrá otras. En el fondo es porque tenemos miedo a ser rechazados por ese grupo, parecer ridículos, todo eso. Tiene que ver por esta necesidad imperiosa que tuvimos de pertenecer a un grupo para comer. Hoy, evidentemente, ya no la necesitamos, pero nuestro organismo sigue funcionando como hace cientos de miles de años, un millón de años atrás. Ya en el Neolítico, esto fue hace 11.000 años, estábamos más evolucionados, esa conducta continuó. Hoy en día continúa, o sea, no ha disminuido, al contrario, ¿no? Por eso las emociones sociales siguen existiendo y son cada vez más fuertes. Y por eso es tan importante para nosotros pertenecer a un grupo, ser aceptados, que no nos rechacen, y todas esas emociones que tenemos, vergüenza, culpa, son muy fuertes y nos condicionan todo el tiempo. Y esto, ¿cómo se manifiesta en el cerebro, ¿no? El sistema límbico es un sistema del cerebro que evolucionó básicamente en los mamíferos, ¿no? Hace 200, 300 millones de años, de los reptiles parecen los mamíferos que tuvieron la capacidad de tener esta capacidad de las emociones, que es básicamente es como una evolución de los instintos que sí tienen los reptiles. Son más complejos, tienen una complejidad mayor en cuanto a la forma que funcionan, y además que son más complejos, tienen que ver con el contexto en el cual uno se encuentra, ¿no? Toma mucho en cuenta el contexto. No, en cambio, un instinto no es tan así. Para ver, hay una zona importantísima, las dos más importantes, no voy a entrar mucho en detalle, pero dos más son la amígdala y el hipocampo. La amígdala, lo tienen acá con la amígdala acá, el nombre amígdala significa almendra, por la forma le habrán puesto amígdala. Tenemos una en cada hemisferio, y básicamente tiene que ver con el miedo. Cuando uno tiene miedo, la amígdala se enciende. De hecho, a veces se enciende de tal forma, porque el miedo, cuando uno entra en pánico, y toma posesión del cerebro, que se llama secuestro amigdalar. Uno no puede, se queda, bueno, en el caso de una oratoria, no se queda sin hablar. No puede salir corriendo muchas veces, ¿no? Pero tendría ganas de salir corriendo. Pero a veces no, y el cerebro deja de funcionar normalmente. Aún en un caso extremo suele funcionar que la mayoría, que están en los másteres o en cualquier lugar, la amígdala se activa de forma tal que uno, bueno, tiene, a veces dice muchas muletillas, o tiene lo que se llama anacoletos, que no es una crisis italiana. Anacoletos significa con esas oraciones que uno las tiene por la mitad. Se empieza una oración y no la termina, ¿no? Todas esas cosas son típicas porque la amígdala tomó posesión del cerebro, no totalmente, porque si no, no podríamos ni hablar, pero en gran parte, y la corteza no puede funcionar como debía, ¿no? O sea, porque le sacó como que la energía se la llevó la amígdala. El hipocampo que está conectado, el hipocampo que está conectado a la amígdala, tiene que ver con la memoria, esa que hablamos declarativa, la memoria contextual. El que pierde el hipocampo tiene una memoria empeora, no puede recordar nada de su vida, ¿no? O sea, ustedes saben, la gente que ha tenido accidentes, justamente la enfermedad de Alzheimer, lo primero que ataca es el hipocampo, y uno pierde la memoria, no la memoria pasada, sino la memoria futura, lo que uno va recordando. Y entonces la relación de la memoria emocional también tiene que ver con el contexto donde uno está, ¿no? Cuando uno pasó un hecho desgraciado, no sé, hoy en día no vamos a hablar de los tigres porque ya es muy complicado encontrar un tigre en la calle, pero se puede encontrar un ladrón, y uno siempre recuerda el contexto donde pasó eso, ¿no? Y a veces va al mismo contexto y vuelven a surgir esos eventos traumáticos, ¿no? Eso tiene que ver con esto, ¿no? Cómo funciona todo esto que fue ideado para cuando éramos seres que no vivíamos en una civilización como hoy, ¿no? Pero hoy siguen funcionando tal cual y constituyen una mochila de plomo que llevamos hoy. A veces la controlamos con benzodiazepina, con ansiolítico, ¿no? Pero no
no podemos cortar los circuitos, ¿no? En definitiva, ¿qué es la memoria? Son circuitos. En este momento es más parecido, hay algunas cosas más. Pero básicamente, ¿qué es la memoria? Pues ya estoy terminando. Son circuitos en el cerebro que quedan fijos y en la medida que uno no corte ese circuito, va a seguir existiendo. El problema es que esos circuitos a veces son crónicos y cuando ese trauma o mismo ese miedo se produjo en un momento con cierta intensidad, duran toda la vida y no se pueden borrar. Hoy logramos en ratones lograr ciertas memorias, hace 2 años, 3 años que han logrado en ratones, pero cosas que en humanos no se podrían hacer porque serían totalmente imposibles. O sea que no tenemos forma de borrar. Lo que sí se hace habitualmente es crear una memoria nueva que superpone la otra, ¿no? Eso es básicamente lo que uno hace. ¿Cuál es la forma principal de superar un miedo? Es enfrentándolo. Se lo llama la exposición. Es lo que Smedley hace 95 años lo ideó, sin saber por qué, pero funcionó, y bueno, esta es la base de por qué funcionó. Capaz no lo sabía, sabemos que funciona, pero siempre tenemos que tener, ya para terminar, siempre tengo que tener en cuenta eso, que esa memoria sigue existiendo. Entonces la memoria nueva superpone la anterior, pero muchas veces si uno no continúa, siempre vuelve a surgir esa memoria original, que es la memoria negativa. Así que bueno, hasta acá llegamos, ya terminó el tiempo, así que muchas gracias a todos.